Bueno, ahora vamos a continuar con lo que son otras medidas de dispersión, como lo es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación permite comparar la dispersión entre dos poblaciones distintas. Este coeficiente equivale a dividir la desviación estándar entre la media aritmética. Y la fórmula la tenemos acá. La podemos hallar para lo que es una muestra o una población. Y si en vez de la media aritmética se emplea la mediana, obtendremos lo que es el coeficiente de variación mediana. Aquí tenemos un ejemplo del coeficiente de variación para datos agrupados, donde se tiene el ejemplo de un juego de tiro al blanco, ¿no? Con escopeta, donde cada participante hace 15 tiros. Y por ejemplo, del jugador 1, 6 tiros caen en la franja 1, 3 tiros en la franja 2, 0 tiros en la franja 3, y 3 tiros en la franja 4, y 3 tiros en la franja 5. Cada franja te da un puntaje, ¿no? En eso la franja 1 de 1 punto, la franja 2 de 2 puntos, la franja 3 de 3 puntos, la franja 4 de 4 puntos y la franja 5 de 5 puntos. Lo mismo para el jugador 2. Y entonces primero se halla la media aritmética, las varianzas, luego las desviaciones estándar y se halla el coeficiente de variación dividiendo la desviación entre la media para cada jugador. Y podemos ver que hay un coeficiente de variación mayor en el jugador 1 con respecto al jugador 2. Vamos a hacer unos ejemplos en Excel. Bueno, estamos aquí en nuestra hoja de cálculo y vamos a hacer un ejemplo primero para lo que son datos no agrupados, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una muestra de las notas de dos alumnas, la alumna Patty y la alumna Lisa. De la alumna Patty tenemos acá sus 10 notas, ¿sí? Una muestra de 10 notas. Y de la alumna Lisa. Vamos a hallar primero lo que es la media, ¿no? Para la nota de cada uno. Escribimos igual, promedio, paréntesis y seleccionamos el rango de datos. Presionamos Enter. Como vemos, Patty tiene una nota promedio de 12. Para lo que es Lisa, igual, promedio, paréntesis, seleccionamos el rango de datos, Enter, que también tiene un promedio de 12. Antes de movernos a lo que es la desviación estándar, anteriormente habíamos dicho que la media era fácilmente influenciada por valores extremos. Por ejemplo, ¿no? Si yo pusiera en vez de 0,8 o en vez de 0,6 que está aquí, le pusiera un 20, el promedio saltaría a 13. ¿Sí? Entonces es influenciada muy fácilmente, ¿no? Y si digamos estas no fueran notas y fueran otros datos, si le pusieran un dato digamos de, qué sé yo, 25, también saltaría, ¿no? Por eso siempre es bueno comparar también con otras medidas como es la moda y la mediana. Bueno, vamos a continuar con lo que es la desviación. La desviación se calcula con la fórmula igual des es paréntesis, seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Lo mismo para Lisa, igual des es paréntesis, rango de datos, Enter. Como vemos, Patty tiene una mayor desviación estándar, lo que significa que su varianza es mayor, es decir, que todas sus notas tienen una gran variación alrededor de la media, ¿no? En cambio, en Lisa, sus datos no varían mucho alrededor de la media. Su variación es muy pequeña, comparada con la de Patty. Y ahora lo que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es igual a ¿qué? A la desviación entre la media. Igual para lo que es Lisa, ¿no? Igual la desviación
entre la media. Ahora, en este caso vemos que las unidades de medida, tanto de Patty como de Lisa, es la misma, ¿no? Que son notas o son puntos, digamos, de 0 a 20. Y te da un coeficiente de variación de 0.36. Si tú te das cuenta, al dividir la desviación entre la media, lo que estás haciendo es anulando las unidades de medida. Lo que quiere decir que tú podrías comparar lo que son notas de un examen comparado con, digamos, centímetros u otra unidad, porque al final las unidades se van a ir y solo vas a tener un ratio, en este caso 0.36 comparado con un ratio de 0.13, y ahí puedes ver que en este caso Patty tiene una mayor variación, ¿no? Una mayor dispersión de sus datos, en cambio Lisa tiene una menor dispersión en sus datos. Entonces el coeficiente de variación te ayuda a medir dos unidades de medida distintas para poder comparar cuál es la mejor o la que menos varía. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es el ejemplo de los disparos, ¿no? Del tiro a blanco. Como vemos, aquí, digamos, le hemos puesto disparo, lo vamos a cambiar por lo que es franja, ¿ya? Entonces estos son los resultados del jugador 1, donde 6 tiros han caído en la franja 1, 3 tiros han caído en la franja 2, 0 tiros han caído en la franja 3, 3 tiros han caído en la franja 4 y 3 tiros han caído en la franja 5. En total él ha hecho 15 disparos, ¿no? O 15 tiros. Y el jugador 2 ha hecho también 15 tiros, ¿no? Con distintos puntajes también. Entonces veamos, primero tenemos que hallar lo que es la media. Recordemos que para lo que eran datos, en este caso que son datos cualitativos, o que también se utiliza para datos discretos, la media se calcula con la sumatoria de la multiplicación de cada clase por su frecuencia, y eso dividido entre el número total de datos. Entonces tenemos que hacer igual suma producto paréntesis. Primero voy a seleccionar lo que son mis clases, punto y coma, después lo que son mis frecuencias, cierro paréntesis, y ahora lo divido entre el número total de datos. Bueno, ya tenemos una media de 2.6 para lo que es el jugador 1. Igual para el jugador 2 tenemos que hallarlo. Igual suma producto paréntesis, primero lo que son las clases y después lo que son las frecuencias, y lo divido entre el número total de datos, que sería 15, y también tengo una media de 2.6. ahora veamos qué tal nos va con la varianza. La varianza, como ustedes recordarán, en esta clase de datos, en esta clase de tablas, era igual a la sumatoria de la diferencia entre cada clase o marca de clase en datos continuos menos el promedio. Eso elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia, ¿sí? Entonces es sumatoria dividido entre el total de datos. En este caso el total de datos menos 1 porque es una muestra. Entonces primero hallemos la diferencia al cuadrado, ¿sí? Igual tenemos que hallar la diferencia entre cada frecuencia o entre cada franja y la media. Entonces menos la media, y lo elevamos al cuadrado y presionamos enter. Estamos hallando lo que es la diferencia al cuadrado para lo que es el jugador 1 y también para lo que es el jugador 2. Igual la diferencia al cuadrado. Y bueno, como vemos tienen los mismos datos, ¿no?
Porque, bueno, si nosotros fijamos, tienen la misma media, ¿no? Y las clases también son las mismas. Ahora, tenemos que hallar la sumatoria de esta diferencia multiplicado por su frecuencia. Y eso dividido entre el número total de datos menos 1. Entonces, aplicamos lo que es, para la varianza, igual, suma producto. Paréntesis. Primero lo que son las diferencias. Punto y coma. Después lo que son las frecuencias. Y ahora lo que hacemos es dividirlo entre el número total de datos menos 1. Lo que sería entre 15 menos 1. Porque estamos tomando que es una muestra. Y presionamos Enter. Y tengo una varianza de 2.83, redondeando. Lo mismo hago para lo que es el jugador 2. Igual, suma producto. Primero lo que son las diferencias al cuadrado. Después lo que son las frecuencias. Luego lo divido entre el número total de datos menos 1. Y presiono Enter. Y acá tengo una varianza de 0.4. ¿Sí? Entonces mi varianza es distinta en ambos casos. Lo que significa que el jugador 1 ha tenido más variación con respecto a la media. Y el jugador 2 menos variación con respecto a la media, ¿no? Todos sus disparos han sido muy cercanos. En cambio el jugador 1 ha tenido disparos extremadamente alejados y otros cerca. Alejados cerca, ¿no? Y ahora la desviación estándar, que viene a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y eso también lo vemos en la desviación estándar, ¿no? Ahora el coeficiente de variación, que obviamente nos tiene que salir que es mayor en el jugador 1, ¿no? Igual a desviación entre la media. Tenemos un coeficiente de variación de 0.65. Y en el otro caso tenemos un coeficiente de variación de 0.24. Y esos serían los resultados, ¿no, amigos? Ahora, no se olviden que también les voy a dejar las fórmulas. Y bueno, amigos, estas son las fórmulas que hemos empleado. ¿Sí? Nos vemos en el siguiente módulo.